Escuela Superior de Ingeniería, Unidad 5, Líquidos penetrantes. 5.4, Naturaleza y propiedades de los líquidos penetrantes. 5.5, Naturaleza y propiedad de los reveladores. Cinco punto cuatro, Naturaleza y propiedades de los líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes son sustancias especialmente formuladas para detectar discontinuidades superficiales en una amplia variedad de materiales, principalmente los metales. Estos líquidos poseen propiedades únicas que les permiten introducirse en pequeñas grietas, en poros o en fisuras, haciendo visible sus defectos que podrían pasar desapercibidos a simple vista. Entonces, esta es una cualidad importante de los líquidos penetrantes al poder cubrir esas superficies irregulares. ¿Cómo funcionan? El proceso de inspección con líquidos penetrantes se basa en una serie de pasos. La primera parte de este tipo de pruebas es la limpieza. La superficie a inspeccionar se limpia a fondo para eliminar cualquier suciedad, aceite o grasa que pueda obstruir las discontinuidades. Es por ello de que este primer paso funciona o tiene que hacer funcionar la prueba, ya que cualquier elemento ajeno a la superficie pues puede obstruir a tener un resultado positivo. Aplicación: se aplica el líquido penetrante sobre la superficie, permitiendo que se introduzca en los posibles discontinuidades. Esa propiedad del líquido hace de que pueda introducirse en cualquier separación del material y permitir ver la magnitud de la falla. Tiempo de penetración: se deja transcurrir un tiempo determinado para asegurar que el penetrante haya penetrado lo suficiente en las discontinuidades. Este factor también es importante, ya que el tiempo de espera para que el líquido pueda penetrar y pueda poder presentar todas las posibles fallas que presente el material. Remoción: se elimina el exceso de penetrante de la superficie, asegurándose de que el penetrante atrapado en las discontinuidades permanezca. Pero el excedente hay que eliminarlo, hay que quitarlo. El revelado: se aplica un revelador que puede ser un polvo seco o una película o una suspensión sobre lo que es la superficie del material. El revelador absorbe el penetrante que ha salido de las discontinuidades haciéndolo visible. Esta parte es la parte más importante de la prueba, ya que denota todas las imperfecciones que hay sobre la superficie. La inspección: se inspecciona la superficie con una luz adecuada, ya sea natural o ultravioleta, dependiendo del tipo de penetrante, para detectar las indicaciones que revelan la presencia de discontinuidades. En esta imagen se puede observar varias fallas que presenta en la superficie del material de este contenedor. Es importante delimitar el área donde se está aplicando la prueba para poder atender con la precaución cualquier resultado que se pudiera estar presentando.
Siempre es importante señalar el lugar donde la imperfección se presente para una futura reparación o para alguna corrección que se vaya a hacer en el equipo, en el material que se está analizando. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen, pues las fisuras son muy visibles y permiten identificar con facilidad cuáles son los daños que presenta este equipo. Propiedades de los líquidos penetrantes. Para que un líquido penetrante sea efectivo, debe poseer ciertas propiedades. Debe tener una baja tensión superficial. Esto permite que el líquido se extienda fácilmente y penetre en pequeñas aperturas. Debe ser también de baja viscosidad. Una baja viscosidad facilita la penetración en discontinuidades muy finas. Debe tener una buena capacidad de humectación. El líquido debe de adherirse bien a las superficies metálicas para asegurar una buena penetración. Debe tener también una alta capacidad de penetración. Debe ser capaz de introducirse en discontinuidades muy estrechas y muy profundas. Debe de tener también baja volatilidad. El líquido no debe evaporarse demasiado rápido para permitir un tiempo suficiente de penetración. Debe tener también una buena visibilidad. El líquido o el revelador deben producir indicaciones claramente visibles que no permita tener una duda con respecto a la presentación de alguna falla sobre la superficie. Tipos de líquidos penetrantes. Existen dos tipos principales de líquidos penetrantes. El visible contiene colorantes que hacen visible las indicaciones a la luz blanca. Y los fluorescentes, que contienen compuestos fluorescentes que hacen visible las indicaciones bajo una luz ultravioleta. Los dos tipos de líquidos penetrantes tienen buena aceptación en cuestión de seguridad en el resultado, ya que los dos permiten tener una visibilidad de todas las posibles fallas que pudiera presentar el material sobre su superficie. Entonces es recomendable que los dos tipos de líquidos penetrantes son confiables. Aplicaciones. La inspección por líquidos penetrantes se utiliza en una amplia variedad de industrias, incluyendo la aeroespacial, a través de inspecciones de componentes de aviones y de cohetes. En la industria automotriz también tiene una gran aplicación en inspección de componentes de motores y chasis. En la industria de energía se utiliza en la inspección de turbinas, calderas y equipos de proceso. Y en la industria de fabricación también tiene una gran aceptación este tipo de pruebas no destructivas, ya que se puede utilizar en la inspección de piezas fundidas, en piezas forjadas y maquinadas. Este tipo de ensayos puede presentar muchas ventajas en cuanto a su uso o en cuanto a su aplicación, ya que su forma de aplicación es sencilla pero metódica, ya que el procedimiento es sencillo, pues permite una gran aceptación dentro del ámbito industrial. Pues de entrada, como cualquier ensayo no destructivo, pues no daña el material que se inspecciona, no tiene ningún tipo de reacción que pueda afectar a la superficie
del material analizado. Tiene una alta sensibilidad para poder detectar discontinuidades muy pequeñas. Tiene una gran aceptación en la cuestión de que por más pequeña que sea la grieta o el poro, el líquido penetrante, el líquido revelador tienen esa capacidad de poder demostrar su magnitud. Tienen una gran versatilidad, ya que se puede aplicar a una amplia variedad de materiales y formas. También tiene la ventaja de que es rápida. El proceso de inspección es relativamente rápido. Ahora vamos a ver sus limitaciones. Así como hay ventajas, pues también deben haber limitaciones en la prueba, en la cual pues obviamente nosotros debemos tener ese conocimiento para poder saber actuar y resolver el problema que se presente. Dice, en las limitaciones solo detecta discontinuidades superficiales. No pueden ser de, de desperfectos internos del material. Solamente son superficiales. Requiere una limpieza cuidadosa en la superficie. Debe ser debidamente tratada para que el material no presente impurezas y pueda presentar algún resultado no positivo. Puede ser afectado por la rugosidad de la superficie. Si la estructura superficial del material es muy rugoso, pues obviamente va a tener esta limitación donde pudiera confundir algún resultado y no tener como tal el resultado adecuado, ¿no? Dice, en resumen, los líquidos penetrantes son herramientas valiosas para la detección de defectos superficiales en una amplia gama de materiales. Su capacidad para poder revelar discontinuidades invisibles a simple vista los convierte en una técnica de inspección esencial en muchos sectores industriales. 5.5. Naturaleza y propiedades de los reveladores. Los reveladores son una parte fundamental en el proceso de inspección por los líquidos penetrantes. Su función principal es extraer el líquido penetrante de las discontinuidades y depositarlo en la superficie, formando una indicación visible que delata la presencia del defecto. Entonces el relevador tiene la importancia de poder magnificar el tamaño de la imperfección de la superficie, haciéndolo de forma visible para que el análisis de la información pues determine la posición exacta de esa imperfección. ¿Qué es un revelador? Un revelador es un material que al entrar en contacto con el líquido penetrante ha quedado atrapado en una discontinuidad, lo absorbe y lo transporta hacia la superficie, creando una indicación visible. Esta indicación puede ser una línea, puede ser una mancha o una figura que coincida con la forma de la discontinuidad. Entonces, su importancia de este elemento en el proceso de la prueba no destructiva, pues hace visible cualquier anomalía que se presente en el material de análisis. Tipos de reveladores. Existen varios tipos de reveladores y cada uno cuenta con características propias y aplicaciones específicas. Los reveladores secos, por ejemplo, son polvos finos que se aplican sobre la superficie húmeda después de eliminar el exceso de penetrante. Al secarse, el revelador absorbe el penetrante y forma una indicación visible.
Otro de los reveladores importantes son el revelador líquido, que son suspensiones acuosas o solventes de un colorante o pigmento. Se aplican por inmersión, pulverización o una brocha. Son fáciles de aplicar. Los reveladores en película son láminas delgadas que se aplican sobre la superficie después de eliminar el exceso de penetrante. El revelador absorbe el penetrante y forma una indicación visible en la película. Propiedades de los reveladores. Un buen revelador debe poseer las siguientes propiedades. Uno debe tener alta capacidad de absorción. Debe de absorber de forma rápida al líquido penetrante. También debe de tener una buena adherencia. Debe de adherirse bien a la superficie de la pieza y al líquido penetrante. Debe de tener también una alta sensibilidad. Debe ser, debe ser capaz de revelar indicaciones muy pequeñas. Debe tener también una buena estabilidad. No debe de deteriorarse con el tiempo ni con la exposición a la luz. Debe ser de fácil aplicación. Debe ser de fácil de aplicar y remover. Y sobre todo debe tener una buena visibilidad. Las indicaciones deben de ser claras y visibles para que no deje dudas de que exista una condición anómala sobre la superficie del material. Entonces, cada una de estas propiedades que acabamos de mencionar debe ser considerada en el análisis para evaluar el resultado que se está teniendo. Que cumplan con estas propiedades va a permitir tener o va a garantizar tener un resultado aceptable. Función del revelador. El revelador cumple varias funciones que son importantes en el proceso de inspección. Una de ellas es la extracción del penetrante. El revelador actúa como una esponja absorbiendo al penetrante de las discontinuidades y transportándolo hacia la superficie. Esa es una función principal de un revelador. Otra es la formación de indicaciones. El penetrante absorbido por el revelador forma una indicación visible que delata la presencia de la discontinuidad. La hace notable, la hace visible para que el inspector pueda determinar que se está manifestando una falla. Aumento del contraste. El revelador aumenta el contraste entre la indicación y la superficie de la pieza, facilitando la detección de los defectos. Selección del revelador. La selección del revelador adecuado dependerá de varios factores, como por ejemplo el tipo de penetrante. El revelador debe ser compatible con el tipo de penetrante utilizado, ya sea visible o sea fluorescente. También debe tener lo que es el conocimiento del material de la pieza. La naturaleza del material de la pieza puede influir en la selección del revelador. El tamaño y tipo de discontinuidad. El tamaño y la forma de las discontinuidades esperadas determinarán la sensibilidad requerida del revelador y también las condiciones ambientales. Esta característica que se debe tomar en cuenta es importante ya que la temperatura, la humedad y otras condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento del revelador. En resumen, los reveladores
son herramientas esenciales en la inspección por líquidos penetrantes. Su capacidad para hacer visibles las discontinuidades superficiales los convierte en un elemento clave para garantizar la calidad y la seguridad de los productos.